En el video anterior nosotros pudimos hablar acerca de lo que es la autoridad. Hoy complementaremos esta parte con algo que nos llama la atención, la obediencia. ¿Sabías tú que obediencia significa escuchar atentamente, con sumisión, condescendiente, con aprobación y acuerdo? Es interesante esto porque para poder obedecer debemos aprender a escuchar, y entonces el sinónimo de obediencia es aprender a escuchar atentamente. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 5 y 6 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Algo que hemos aprendido en la Biblia es que la obediencia no es algo impuesta. La obediencia es opcional, y eso es bien interesante. Muy interesante porque nos dan la oportunidad de elegir: ¿soy obediente o no soy obediente? ¿Me gusta obedecer o simplemente soy un desobedeciente, como nosotros pues normalmente decimos? En Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Lo hermoso es que hemos visto en videos anteriores que una de las características de nuestro Dios es que es fiel al pacto que Él cumple. Y si Él dice, si nosotros obedecemos, Él nos va a recompensar. Claro, es una decisión, es una opción, como lo acabamos de leer. Y en la Biblia se nos presentan varios casos de esa elección. Al principio, cuando leemos en el capítulo 2 de Génesis, vemos cuando el Señor le dice a Adán que está el árbol del bien y del mal. O sea, no puede comer del bien y del mal. Había siempre una opción. También tenemos el caso de Caín y de Abel. Cuando Caín estaba protestándole al Señor porque al Señor no le agradó su ofrenda, entonces él se enfureció y el Señor le dice: ¿por qué te enojas? Si haces lo correcto, vas a ser aceptado. Pero si no, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta acechando y quiere dominar cuando tú puedes dominarlo a él. Le dio la opción de Caín elegir. Obviamente ya sabemos cuál fue la elección de Caín. Cuando Dios llama al hombre, y eso lo podemos ver allá en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, dice la palabra. Es una decisión la que el hombre está tomando. Está en nosotros el decidir: ¿queremos obedecer o no queremos obedecer? También se nos presenta la elección de los dos caminos, el camino ancho, también que nos mencionan en Mateo. Pero antes que cualquier cosa, o a la hora de tomar una decisión de obedecer, debemos entender que estamos complaciendo al Señor, estamos obedeciendo al Señor. Si hay algo que a Dios le complace, es que nosotros obedezcamos. Y hay un caso muy conocido en la Biblia, que es en el caso de 2 de Samuel, capítulo 15, verso 22, de Saúl, el rey Saúl, cuando él desobedeció a Dios. Dios le dio un mandato de ir y destruir hasta lo último, hasta los animales y todo, y él no obedeció. Y encima de eso, pues él vino y quiso tomar el lugar de Samuel para poder ofrecer holocaustos al Señor cuando no le correspondía hacerlo. Y 1 Samuel 15:22 nos dice:
Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Que tú obedezcas al Señor, que tú complazcas al Señor haciendo lo que Él te ha mandado hacer. Cuando tú escuchas la voz de Dios y escuchas lo que Él está pidiendo de ti, cuando tú decides obedecerle, estás complaciendo al Señor. Tenemos un ejemplo muy, muy claro en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obedeció al Padre aún desde el principio y aún desde antes de la fundación del mundo, que el plan ya estaba trazado. El Señor Jesucristo ya había decidido venir obedeciendo al Padre. Y el Señor Jesucristo vino en su obra redentora y descendió y se despojó de todos sus atributos obedeciendo al Padre. Y en Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús no le dijo al Padre: yo voy a obedecer, pero solo voy a bajar un pedacito, solo voy a hacer una parte. No, Él se entregó por completo a nosotros, y no solo se humilló en nuestro nivel de hombre, sino que se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. El Señor es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, porque Él obedeció por amor a nosotros. No era ni por conveniencia, no era por quedar bien, no era por agradar, lo hizo por amor. En Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Siempre he dicho esto: si el Señor Jesucristo aprendió obediencia, si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino, se humilló y aprendió obediencia, ¿por qué yo no puedo aprender a hacerlo? Si Él me dio un ejemplo vivo, grande al respecto. ¿Cómo puedo yo permanecer en esa obediencia al Señor? Por supuesto, lo necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo. Solos no podemos. Solos es algo que es imposible de cumplir, porque la naturaleza humana tiene rebeldía, siempre va a pelear porque la obediencia es algo que no le agrada, pero en Dios podemos obedecer, pero lo hacemos a través de su Espíritu Santo y obviamente después de haber pasado el proceso de obediencia y de principio, el proceso de nuevo nacimiento, Pasos a seguir. ¿Cómo puedo yo seguir esa obediencia? Primero debo esperar en Dios. Esperar en Dios es confiar en Dios, es esperar en Dios. Salmo 37:5 nos dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué es lo que debo hacer para obedecer? Esperar en Dios. Yo sé que el Señor va a hacer las cosas. Si el Señor me dijo espera, debo esperar. Si el Señor me dice avanza, debo avanzar. Pero para eso debo escuchar, atender la palabra del Señor en mi vida. 2, debo meditar y poner la palabra de Dios en práctica. Por supuesto, si voy a poner en práctica la palabra de Dios, debo asimilarla, debo comerla, debo vivirla para entender la palabra que el Señor me está haciendo. Ese es el caso de Abraham, allá en Génesis 12:1, cuando Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó, que fue lo más hermoso, y no solamente creyó, obedeció y salió con su familia, con su señora, agarró todas sus pertenencias y decidió salir. Claro, llevaba a Lot y llevaba a su papá, pero él decidió creerle a Dios, llevando y con todas sus cosas decidió creerle y se fue a un lugar que ni él sabía. Pero lo interesante es que él le creyó a Dios, él sabía que era lo que Dios quería para él. Eso es caminar. Aunque a la vista, a mi parecer, las cosas no se ven claras, pero la clave está en confiar en el Señor. Por eso lo habíamos leído antes: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, Él hará.
El Señor en Hebreos 11:8 nos lo confirma. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él le creyó a Dios. Decidió obedecerle a Dios. Dios me está mandando. Dios me dijo, vete. Y yo me fui, dijo Abraham. Y lo más hermoso es que Abraham conocía quién era Dios. Sabía que Dios era fiel a sus promesas, por eso decidió irse, porque sabía que Dios no lo iba a dejar. Y él vio muchas cosas cumplidas en su vida de lo que el Señor había prometido. En Proverbios 16:3 leemos, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué debemos hacer? Encomendarnos a Dios, creerle al Señor. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave para obedecerle a Dios? Es creer en Él, es confiar en Él, es entender que lo que Él prometió lo va a cumplir conmigo. Vuelvo y recalco, esto lo hacemos a través de su Espíritu Santo después de haber pasado por el proceso del nuevo nacimiento. Son privilegios muy, muy grandes y la Biblia nos enseña, obedece, escucha, sé atento y el Señor te va a recompensar, porque la Biblia habla de que algo que le agrada a Dios es cuando uno le obedece. También nos enseña, ¿a quiénes debemos obedecer? Esa es la partecita que nos cuesta, porque muchas veces nosotros decimos, yo obedezco a Dios, que es al único que yo debo obedecer. Y muchas veces utilizamos la expresión que yo obedezco a Dios como para rebelarme y hacer lo que yo quiera, porque cuando cuando se me pide lo que la Biblia demanda, no lo quiero hacer. Ahora, ¿qué me demanda la Biblia? Que yo debo obedecer a Dios, obviamente primero, sí, pero a través de las autoridades que el Señor ha establecido para mí. Es algo que Dios demanda del ser humano, es algo que Dios demanda de sus hijos, obediencia. Hechos 4:19, cuando Pedro estaba frente a los del Sanedrín, les dice, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay que ser sabios. Hay que saber entender hacia dónde Dios te está guiando. Vuelvo y recalco, a través de su Espíritu Santo. El Señor nos pide que debemos respetar a nuestras autoridades terrenales, y esto lo vimos en el video anterior cuando nos habla acerca de la autoridad. Cuando dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios están establecidas. No nos vayamos en contra de lo que dice la Biblia. No nos vayamos en contra de lo que queremos agregar o poner a nuestra conveniencia. Por eso el obedecer es opcional, es opcional. ¿A quiénes más debemos obedecer? A nuestros líderes espirituales, a los que Dios ha establecido. En Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que no se quejen de que no hacemos caso, que no se quejen nuestros líderes que no obedecemos, que podamos hacer nuestra parte. Vuelvo y digo, la obediencia es opcional, es tu propia decisión. ¿Quieres obedecer a Dios? Vas a ser bendecido. ¿Quieres obedecer a Dios? El Señor te va a retribuir en gran manera. Y a veces decimos, Señor, bendíceme, Señor, dame, y el Señor lo da. El Señor te bendice y te da mucho más de lo que tú puedas necesitar. Y obviamente la última parte donde debemos obedecer, que la Biblia nos demanda, es obediencia a nuestros padres. Y podemos decir que esa es la base. Podemos decir que desde allí debemos empezar. Desde allí inicia nuestra obediencia a las autoridades. Si no aprendemos a respetar a nuestros padres desde pequeños, si no aprendemos a honrar a nuestros padres desde pequeños, va a ser un poquito difícil que más adelante nosotros podamos hacerlo. Verdaderamente tiene que haber una obra de Dios en uno para poder
responder, obedecer a los demás. Solamente les leo en Efesios 6:1-2. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que el primer mandamiento con promesa se cumpla en tu vida. Obedece, es opcional. Yo te puedo asegurar, obedécele al Señor. Las bendiciones que van a venir son sobreabundantes, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir.